Hola, hola con todos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien ya, que estén bien bendecidos todos. Bien chicos, el día de hoy pues vamos a empezar con otro video de lo que viene a ser el curso básico, ¿no es cierto? Chicos, recuerden tomar apuntes, esto ya poquito a poquito se va a poner un poco ya complejo, ¿no es cierto? Necesito que pongan toda la atención necesaria en cada uno de todos los videos que estamos realizando, ¿sí? Recuerda tomar apuntes y si algo no entiendes, pues repite el video hasta que quede todo en claro, ¿sí? No te recomiendo seguir a un siguiente video si tú todavía estás con vacíos, ¿ya? Si estás con vacíos, es preferible que revises nuevamente y tengas todo en claro, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a empezar con un siguiente video con una siguiente clase el día de hoy. ¿Sí? Hemos estado viniendo ya viendo algunos temitas básicos y quiero que me presten atención ya que ahorita vamos a ver un temita un poco complejo, ¿sí? Más que todo para las personas principiantes es un poquito complejo ahí este tema. Bien, entonces vamos a estar viendo el día de hoy acerca de las divisas principales, ¿no es cierto? Es muy importante que sepas cuáles son las divisas principales que uno se opera en el mercado de Forex, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, está compuesto por diferentes monedas de todos los países de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, aquí hemos sacado una clasificación de divisas, las cuales son más populares al momento de negociar en el mercado de Forex, ¿sí? Estas que están viendo aquí son las más negociadas, las más populares al momento de uno invertir en el mercado de Forex, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es el símbolo, estamos viendo el país o la región a la que la divisa pertenece y cómo es su nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, las más populares se puede decir que es el USD, que es una moneda de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y se le denomina como el dólar estadounidense, ¿sí? El USD, ¿ya? Esos son los más principales. Tenemos lo que es el GBP. GBP, pues es de Reino Unido, ¿no es cierto? Y como uno se le denomina, se le denomina, perdón, como la libra esterlina, ¿sí? O como la libra que también se le dice comúnmente, ¿ya? Únicamente la libra, ¿sí? O la libra esterlina. Más fácil, se le dice únicamente la libra. Bien, estamos viendo también acá lo que es el euro, ¿ya? El euro, pues, dice aquí eurozona, ¿no es cierto? El euro de los países de toda la Europa, ¿no es cierto? Y ese, como se le dice acá en el mercado de Forex, de igual manera, ¿no es cierto? El euro, ¿sí? Tenemos el JPY. El JPY es de Japón y se le denomina aquí en el mercado de Forex como el yen japonés, ¿sí? Tenemos acá ya el dólar estadounidense, la libra, el euro, el yen japonés, ¿no es cierto? Tenemos el CHF, ¿ya? ¿De dónde es? Desde Suiza y se le denomina como el franco suizo aquí en el mercado de Forex, ¿no es cierto? El AUD, el AUD de Australia y se le denomina de igual manera el dólar australiano aquí en el mercado de Forex. Tenemos lo que viene a ser el NZD de Nueva Zelanda, se le denomina como el dólar neozelandés, ¿sí? Y por último, tenemos el CAD, que es de Canadá y se le denomina como el dólar canadiense, ¿sí? Si tienen un poquito de dificultad a saber cómo se le denomina aquí en el mercado de Forex, como el yen japonés, el franco suizo, ese tipo de cosas, tomen apuntes
y vayan repasando poco a poco, ¿ya? No es necesario que estos se sepan ustedes de golpe porque en su trayectoria como trader, poco a poco van a ir aprendiéndose esto de memoria. Ya no es algo que digamos que sí o sí para ya seguir adelante tienes que saberte esto de memoria. Ya poco a poco vas a irte aprendiendo esto, pero sí es necesario que repases estos temitas, ¿ya? Entonces, chicos, esos son las divisas más populares que uno se negocia dentro del mercado de Forex. Bien, entonces, como ya hemos visto las divisas principales, ahora lo que vamos a hacer es saber los tipos de divisas, ¿ya? Los tipos de pares, más claro, ¿sí? Los tipos de pares, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser acá los tipos de pares? Aparte de acabar de ver ahorita lo que son las divisas más populares, las que son negociadas comúnmente, pues tenemos acá los que son tipos de pares, ¿no es cierto? En tipos de pares, como número uno tenemos los pares mayores, los pares menores, los pares energéticos y, por último, tenemos los pares exóticos, ¿ya? En tipo de pares abarca todo esto de aquí, ¿sí? En tipos de pares, ¿sí? ¿Cuántos son? Son cuatro, ¿no es cierto? Tenemos por primero pares mayores, los pares menores, los pares energéticos y los pares exóticos, ¿sí? Ahora vamos a estar viendo cada uno de estos tipos de pares, ¿no es cierto? Vamos a enfocar nuevamente la pantalla y vamos a estar viendo cada uno de estos pares, ¿sí? Teníamos aquí como número uno pares mayores, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice aquí que son los pares mayores? Los pares mayores en sí son todos los pares que tienen al USD tanto como divisa principal o secundaria, ¿sí? Esos son los pares mayores, ¿ya? Son los que tienen al USD. ¿Cuál es el USD? El dólar estadounidense. Tienen los que contienen aquí tanto como divisa principal o secundaria, ¿ya? Aquí tenemos una lista de los pares mayores, ¿sí? ¿Cuál tenemos? El euro USD, ¿no es cierto? Estos son los pares que uno ya ingresa a negociar, sea una compra o una venta en el mercado de Forex, ¿sí? ¿Cuál es la determinación acá? El euro que tenemos aquí como divisa principal y el USD como divisa secundaria, ¿no es cierto? Entonces, el euro
con el dólar estadounidense, ¿ya? Tenemos acá el GBP-USD, que se le denomina como la libra, con el dólar, ¿no es cierto? Tenemos el AUD-USD, se le denomina el dólar australiano con el dólar estadounidense. Tenemos el NZD-USD, que se le denomina como dólar neozelandés, y el dólar estadounidense, ¿sí? USD-JPY, que se le denomina dólar estadounidense con el yen japonés, ¿no es cierto? USD-CAD, el dólar estadounidense con el dólar canadiense, ¿ya? Y por último, el dólar con el franco suizo, ¿no es cierto? Que tenemos dólar estadounidense con el franco suizo, ¿ya? Estos vienen a pertenecer a los pares mayores. Todos estos que acabamos de ver aquí, ¿sí? Todos estos pertenecen a pares mayores. ¿Por qué? Porque aquí nos da un pequeño concepto que dice que tienen al USD tanto como en divisa principal o secundaria, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo lo tenemos al USD? Voy a eliminar esto. Bien, aquí al USD, ¿cómo le tenemos? ¿Como principal o secundario? Lo tenemos como secundario, ¿no es cierto? Acá, GBP-USD, lo tenemos igualmente como secundario, ¿no es cierto? AUD-USD como secundario. El dólar neozelandés con el dólar estadounidense igualmente está como secundario, ¿no es cierto? Porque se encuentra en este lado de acá, ¿sí? Acá tenemos USD JPY. ¿En qué se encuentra? Se encuentra en principal, ¿no es cierto? Acá igualmente en principal y USD Chef igualmente en principal, ¿no es cierto? Entonces, estos de aquí vienen a pertenecer a los pares mayores, ¿ya? ¿Cuál es el concepto? Simplemente el que contiene el USD tanto como divisa principal o secundaria. Eso es todo, ¿ya? Y aquí les dejo de igual manera los pares mayores para que ustedes puedan estarse aprendiendo, ¿sí? Entonces ya acabamos de ver lo que son pares mayores, vamos a continuar con los pares menores, ¿no es cierto? Que este viene a ser el número 2. ¿Cuántos teníamos? 4, ¿no es cierto? Ya están los pares mayores. Ahorita nos vamos a enfocar en los pares menores. ¿Qué nos dice aquí como pares menores? Nos dice que son los pares de divisas que se pueden formar a partir de pares principales, pero eliminando al dólar estadounidense, ¿ya? Eso es todo como concepto, ¿sí? ¿Qué son todos estos pares de aquí? Son los pares principales que hemos estado viendo al principio de este video, que son los más comunes, los más populares al momento de uno negociar en el mercado de Forex, ¿no es cierto? Pero la diferencia de los pares menores es que, que aquí no vas a encontrar no vas a encontrar al dólar estadounidense, no vas a encontrarle al USD, este no lo vas a encontrar en los pares mayores, ni como divisa principal, ni como divisa secundaria, ¿no es cierto? Entonces, todos estos que están aquí se les denomina como pares menores, ¿ya? Entonces, ese es el simple concepto que dice son los pares de divisas principales eliminando al dólar estadounidense, ¿no es cierto? Y esto también se le puede reconocer que también tienen buena liquidez en el mercado de Forex y sus spreads, como dicen, no suelen ser altos, ¿no es cierto? Acerca del spread, ahorita no me van a atender, pero ya vamos a estar viendo más adelante qué significa todos esos términos. Ya únicamente quiero que se enfoquen en los tipos de pares que hemos estado viendo el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los más populares
y los 4 tipos de pares, que ya hemos visto los pares mayores, ahorita los pares menores, que son todos estos. ¿Cuál es el concepto? Que son los pares principales, pero eliminando al dólar estadounidense, ¿no es cierto? Como pueden apreciar acá, se contienen algunas divisas populares a nivel mundial, pero en ninguno de estos contiene al USD ni como divisa principal ni como divisa secundaria, ¿sí? Eso es todo de lo que abarca los pares menores. Espero que se encuentre todo esto claro y de igual manera estúdiate, practica cuáles son todos los pares menores y aquí te dejo la lista de todos los que vienen a pertenecer en pares menores, ¿sí? Entonces, ya hemos visto el número 2. Disculpen chicos, están un poco de bulla pero ladrando mis perritos, pero bien, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Ahorita nos vamos a enfocar en el número 3, ¿ya? ¿Cuáles son los 3? El número 3, los pares de divisas energéticos, ¿ya? Los pares de divisas energéticos. ¿Qué vienen a ser los pares de divisas energéticos, chicos? Aquí, como podemos ver, nos da un pequeño concepto y para que ustedes me entiendan de una mejor manera, ¿no es cierto? Dentro de los pares mayores de divisas, ojo, dentro de los pares mayores, ¿no es cierto? Aquí he repetido la palabra, pero ya vamos a corregir eso. Dentro de los pares mayores de divisas mayores, ¿ya? Pero podemos ver que dentro de los pares mayores, ¿no es cierto? Existe una parte de las divisas que se ven influenciadas fuertemente por los movimientos de los precios de las materias primas. Ojo con esto, ¿ya? Que dice que se ven influenciadas fuertemente por los movimientos de las materias primas, ¿ya? ¿Cuáles son las materias primas? Son como el petróleo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el gas, el oro, la plata, como también les mencioné que también se estaba cotizando lo que es el agua y algunos otros más, ¿no es cierto? Entonces aquí los pares mayores, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dar un breve ejemplo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, cuando el precio del petróleo sube, el dólar canadiense se valoriza y por tal motivo los pares energéticos presentan interesantes oportunidades de negociar en el mercado de Forex, ¿ya? Por ejemplo, cuando sube el petróleo, influye mucho lo que vienen a ser estos pares de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque contienen al USD como moneda secundaria, ¿no es cierto? Y las monedas secundario principal pertenece a pares mayores. Por eso es que se ven influenciadas, ¿no es cierto? Y otro ejemplo que me entienda muy bien, vamos a hablar acerca, por ejemplo, del unos que una criptomoneda que todo mundo se encuentra ahorita hablando, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál viene a ser esta? El, el Bitcoin, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos al USD como secundario, ¿no es cierto? Entonces, todo este componente de aquí de divisas viene a pertenecer a lo que es el Bitcoin. Ahora, todo el mundo se encuentra hablando del Bitcoin. ¿Por qué? Porque el precio del Bitcoin ha llegado, no sé si recuerdo, a 40,000 o 41,000 se encontraba. Es un precio histórico en la cual nunca había llegado el Bitcoin, ¿no es cierto?, a valorizarse en ese precio demasiado elevado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué creen que el Bitcoin ha subido así de brutal, un precio histórico en la cual nunca había llegado? Es porque se ve influenciado con el USD que tenemos aquí como divisa secundaria.
¿ya? Todo mundo nos ha afectado lo que es la pandemia, por lo tanto el USD ha caído demasiado fuerte, sí, se ha presentado muchas oportunidades de venta. Entonces, como el USD como divisa principal ha estado lo que es cayendo y como divisa secundaria que tenemos acá, lo que hace es lo contrario. Entonces empieza a subir, ¿sí? Por tal motivo, el Bitcoin ha llegado a un precio demasiado elevado porque el USD como divisa principal cayó y como divisa secundaria hace lo contrario, lo cual empieza a subir, ¿sí? Espero que me entiendan súper bien esto que estoy explicando ahorita, ¿ya? Eh, Vamos a dar otro ejemplo, el ejemplo del, ¿ya? ¿Cuál viene a ser este par? Estamos aquí igualmente viendo lo que es una materia prima, ¿no es cierto? Pero se ve influenciada por el USD como divisa secundaria en este caso de acá, ¿sí? Aquí sí podemos, desde esta de aquí, viene a ser una materia prima como el oro, ¿no es cierto? El oro de igual manera ha llegado a un precio histórico, un precio demasiado elevado, es por la misma razón. ¿Por qué? Porque el USD afectó mucho lo que viene a ser la pandemia, por lo cual empezó a caer, ¿ya? A devalorizarse en el mercado de Forex. Como moneda principal, el precio cayó. Y acá, como tenemos al USD como divisa secundaria, hace lo contrario, ¿ya? Como está en secundaria, empezó a subir igualmente un precio histórico. Es por el motivo de que el USD como divisa principal cayó, ¿ya? Entonces, todo esto, chicos, viene a ser lo que viene a denominarse como pares energéticos, ¿sí? Y aquí les dejo otros pares más, el dólar neozelandés con el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el dólar estadounidense y el dólar australiano con el dólar estadounidense, ¿no es cierto? Lo cual estos también tiene mucho que ver con el petróleo, ¿ya? Aquí creo que podemos determinar que el USD está como divisa secundaria, ¿no es cierto? Y como divisa secundario principal, pertenece a pares mayores, ¿sí? Entonces, todo esto, chicos, vienen a denominarse como pares energéticos, ¿sí? Este viene a ser el número 3, ¿ok? Entonces, espero que esté claro, que me hayan entendido. Si ven que poco a poco esto ya se pone un poco complejo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver el último, que viene a ser los pares exóticos. Este viene a ser el último, ¿no es cierto? Los pares exóticos. Aquí tenemos un pequeño concepto que nos dice estos pares de monedas son aquellos que tienen una moneda principal, que se le denomina como principal, o una moneda popular. Como habíamos mencionado en el principio, cuáles son los más populares y las más negociadas a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dicen son aquellos que contienen una moneda principal o popular y una moneda de una economía emergente o una economía más débil, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a monedas que no son comercializadas con frecuencia, que no tienen mucha demanda en el mercado, porque todo el mundo se está enfocando únicamente en divisas populares, ¿no es cierto? Pero no se enfocan en estas divisas de una economía emergente o una economía más débil, por lo tal, no tienen mucha demanda en el mercado de Forex, ¿sí? Entonces aquí igualmente
Les tengo un pequeño ejemplo, cuáles son esos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el USD con este de aquí, que significa el dólar estadounidense con la lira turca, ¿no es cierto? Entonces son esta de acá que viene a ser una moneda débil, con una que tiene mucha demanda o también como se le denomina como una popular, ¿no es cierto? Entonces, eso viene a denominarse como pares exóticos. Tenemos el euro con este mismo de acá, ¿cuál es? Una moneda popular con una moneda débil, que viene a ser la lira turca, ¿no es cierto? Y acá igualmente tenemos al USD como una divisa principal popular y con unas divisas débiles, ¿no es cierto? Como el SAR, que viene a ser el RAN sudafricano, ¿no es cierto? Tenemos acá el COP, que viene a ser el dólar estadounidense con el peso colombiano, ¿no es cierto? Y acá este también sí es negociado un poco comúnmente, ¿no es cierto? Viene a ser el dólar estadounidense con el peso mexicano, ¿ya? Entonces, son diferentes monedas débiles, ¿no es cierto? Son monedas un poco más débiles que no tienen mucha demanda en el mercado. Y estas, como tal, como no tienen mucha demanda, presentan, aquí está, spreads demasiado elevados. ¿Por qué? Porque no hay mucha demanda en el mercado, ¿ya? Lo cual aquí no se recomienda operar, ¿ya? Pares exóticos no se recomienda operar, aunque hay una gran parte que operan lo que viene a ser el dólar estadounidense con el peso mexicano, que es el que más he visto que lo operan, ¿ya? Pero como recomendación, no operen pares exóticos porque no tiene mucha demanda en el mercado, por lo cual presenta unos spreads demasiado elevados ya que no tiene buena liquidez en el mercado de Forex, ¿no es cierto? Entonces, chicos, como pueden apreciar aquí, no son muy recomendables de operar los pares exóticos. Enfóquense únicamente en los pares mayores y los pares menores, ¿sí? Entonces, ya hemos acabado de ver los cuatro importantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los cuatro importantes? El uno era pares mayores, tenemos los pares menores, los pares de los energéticos y por último los pares exóticos que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Entonces, chicos, esos son los cuatro tipos de pares y cuáles son los principales a operar, ¿no es cierto? Entonces, ven que poco a poco esto ya se va poniendo un poco más complejo. Recuerden que si esto no quedó claro, repitan el video, vuelvan a ver y tomen apuntes de todo lo que se está aprendiendo en estas clases, ¿sí? Entonces nos hemos alargado un poquito en este video. Como les dije, no quiero alargarme mucho porque no quiero ser muy cansón, pero es por este motivo, porque poco a poco ya se va poniendo un poco más complejo, ¿sí? Espero que esté todo claro, que me hayan entendido muy bien. Recuerden repetir en caso de que no esté claro, porque no es recomendable de que ustedes sigan avanzando con un siguiente video si están aún con vacíos, ¿no es cierto? Entonces, chicos, de recomendación que tengan todo en claro. Si no, repitan nuevamente y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase con un nuevo tema, ¿no es cierto? Cuídense mucho, chicos. Bendiciones para todos. Chao, chao.